La reforma energética es la joya de la corona de los actuales cambios estructurales que hizo el gobierno del presidente Peña Nieto y también quizá uno de los que más dudas o sobre los que más dudas se proyectan respecto a si sobrevivirán en el próximo sexenio. En cualquier caso, la reforma energética, el manejo del petróleo es uno de los puntos centrales de litigio de esta campaña electoral. Los tres candidatos de las principales coaliciones se han posicionado respecto de este sector y han aprovechado para descalificar uno a otro las propuestas y incluso en el caso de uno de ellos, el que más ha cuestionado la reforma energética, López Obrador, parece, por lo menos eso dicen sus asesores, cambiar de opinión y quizá revisar o revalorar las licitaciones que ya se han llevado a cabo durante la actual administración. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunos datos sobre el petróleo y la reforma energética para regresar a discutir aquí en nuestro foro el tema de hoy. La reforma energética es considerada la joya de la corona de los cambios estructurales que impulsó el gobierno con el Pacto por México, pero tanto el manejo de esta industria como la apertura a la inversión extranjera es uno de los puntos de mayor debate en las campañas. México aprobó entre 2013 y 2014 una profunda reforma energética que abrió el sector petrolero, reservado al Estado, a la inversión privada local y extranjera y acabó con el monopolio de Pemex. Desde 2015 ha celebrado 8 licitaciones en las que adjudicó poco más de 90 contratos y el gobierno espera despedirse en diciembre con más de un centenar. No obstante, el asunto energético es un punto clave de litigio en la campaña. El candidato de la coalición México al Frente, Ricardo Anaya, descalifica la propuesta de López Obrador de construir 6 refinerías para dejar de importar gasolina. El candidato de Morena ha prometido cancelar los contratos de las licitaciones de exportación con particulares, mientras que el priista José Antonio Meade ofrece atacar a los huachicoleros. El secretario de Energía asegura que la reforma es irreversible porque las licitaciones tienen contratos de 25 a 30 años, pero las críticas de López Obrador a la reforma generan preocupación en proyectos que suman más de 153,000 millones de dólares en inversiones a largo plazo. El petróleo ha sido una de las principales fuentes de divisas del país y de financiamiento para el sector público, pero en 2017 cerró con la peor caída de la producción en la historia moderna y Pemex atraviesa por una situación financiera difícil. ¿Qué resultados deja la reforma energética hasta ahora? ¿Realmente podría revertirse en caso de triunfo de la oposición? ¿Cuáles alternativas hay para la caída de la producción petrolera? Uno de los principales asesores de AMLO, el empresario Alfonso Romo, dijo sobre la reforma energética y las licitaciones que no habrá ninguna violación legal o cualquier otra cosa que pueda perturbar la confianza de los inversionistas, y agregó que lo que ha visto en el proceso de licitación es que son muy buenos para el país, están bien hechos y hasta hoy no tienen quejas. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, ha dicho que las subastas para adjudicar contratos o licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos están sujetas a la política energética, no a los ciclos electorales ni a los vaivenes de la política. La producción de petróleo de la empresa cayó 9.54% en 2017 con respecto al año anterior. Es el retroceso porcentual más importante desde que se tienen registros. Pemex cerró 2017 con una producción de 1.95 millones de barriles en promedio diario. El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, ofreció que de ganar la elección combatirá y erradicará a los grupos criminales dedicados al robo de combustible. Estamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a meternos a un tema que ha sido de primera magnitud en este país históricamente y es la reforma energética, el petróleo, como le decía en el reportaje que acaba de ver. En efecto, la reforma energética es la joya de la corona de los cambios estructurales que logró sacar este gobierno a través del Pacto por México y hoy es quizá sobre las que más dudas se han proyectado respecto a la posibilidad de que sobreviva en el próximo sexenio, dependiendo de quién sea el que se alce con la victoria en las urnas. ¿Es esto tan cierto? ¿De verdad es fácil revertirla? ¿Eso es posible? Incluso algunos que la criticaban o que incluso pedían su cancelación, como López Obrador, según sus asesores, podría estar cambiando de opinión. Pero vamos a entrarle, vamos a ver la voz del experto y me da mucho gusto. Está con nosotros hoy Ramsés Pech, especialista en asuntos energéticos y
amigo de este programa, ya hemos estado varias veces, mi querido Ramsés. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por el espacio que nos das. Nos da una opinión. Un placer. Y Demián Sánchez ya lo conoce. Voy a decirlo con propiedad, coordinador de asesores de Margarita Zavala. Cierto, con mucho gusto aquí. Nada de ideología, nada de esas historias. Muchas gracias por venir, como siempre. Gracias, un gusto. Un placer. Si quieres, empecemos contigo y seguramente leíste ayer las declaraciones que Bloomberg estuvo distribuyendo sobre el aparente cambio de opinión del López Obrador respecto de la reforma energética. ¿Qué opinas? ¿Cambio o no cambio de opinión? ¿La reforma energética podría ser, digamos, echarla para atrás, dependiendo de quién ganara las elecciones el próximo 1 de julio? Yo creo que la reforma energética no se puede echar para atrás. Eso es imposible. ¿Por qué lo voy a comentar? Y creo que debemos de enfatizar algo muy importante. La reforma energética no ha sido entendida todavía en este país. Y hablo nosotros que la reforma energética es de un punto de vista de negocios, de aseguramiento de estrategia de energía a largo plazo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nos estamos yendo solamente por la industria de hidrocarburos, siendo que la reforma energética también abarca la electricidad y sobre todo la infraestructura. ¿Qué es lo que está sucediendo? No hay un plan estratégico, y no lo he visto en ninguno, ahora ya son candidatos, un plan estratégico de largo plazo que asegure la estrategia de energética de nuestro país. Ninguno. Ninguno, yo no lo he visto. Ninguna de las tres coaliciones fuertes. Yo no he visto ningún plan. Ajá. Plan me refiero a lo siguiente, y voy a tomar esto como en Estados Unidos se hizo en 1973. Estados Unidos se dio cuenta que no tenían la infraestructura necesaria para almacenar combustibles, ni hidrocarburos, ni electricidad para generarla. A partir del año 1973 y a la fecha hoy en el 2015 ya tiene una infraestructura donde hoy ya produce más de 10 millones de barriles. En el año 2020 va a ser el principal exportador de hidrocarburos y hoy salió el dato que tienen 252 días que tienen de reservas para hacer frente a cualquier problema que tengan de importación que no puedan surtir. O sea, como 7, 8 meses. Nosotros no tenemos eso. Nosotros nos radicamos 4 o 5 días cuando menos en combustibles y en hidrocarburos no tenemos dónde almacenar. O sea, 4 o 5 días de combustibles. Si dejáramos de importar por cualquier eventualidad ajena o cualquier contingencia que escapara a nuestra voluntad, ¿qué pasaría? Tendríamos un colapso en donde no tendríamos los combustibles. Acuérdense que no tenemos ductos, apenas lo estamos construyendo. No hay centros de almacenamiento. Pemex está haciendo apenas la segunda temporada abierta y estamos viendo sobre todo, y lo voy a decir de este punto de vista, la reforma energética, el único error que yo le encontré hoy en día es la desinversión que hicieron de Pemex en forma abrupta. No debieron haber hecho eso, porque eso sacó un dinero de dinero circulante que había flujo efectivo en varias entidades como Veracruz, Tabasco y Campeche, y eso colapsó las economías. Eso es muy importante que hay que ver, y yo no lo estoy viendo en ninguno de los planteamientos de las campañas que están por empezar, que vamos a ver, es cómo van a sustituir la desinversión de Pemex y la desinversión de ciertos sectores de la Comisión Federal de Electricidad para que genere flujo de efectivo, cosa que no se está viendo hoy en día. Varios temas pones sobre la mesa, Ramsés. Si quieres empezamos por el primero y es, de acuerdo, si se puede echar para atrás, requeriría cambios legislativos, habría que ver quién acaba con la mayoría en el próximo Congreso. O sea, dependería de si el presidente tiene mayoría en el Congreso. De acuerdo. Si no, ni más. Pero lo que sí podría hacer cualquier gobierno es empantanar tanto el proceso que se detienen las inversiones. Ya dijeron que van a revisar los contratos, tal como pasó, por ejemplo, con el tren de México a Querétaro. El gobierno puede llegar y decir, ya hay un contrato en marcha, pero no me gusta, voy a revisar algo, y lo cancela, seguramente con pérdidas cuantiosas. O sea, resistencias burocráticas. Más allá de resistencias burocráticas, la decisión de decir este contrato yo ya no lo continúo. Esa es una. Otra pero ahí te vas a broncas internacionales. Lo hicimos con el tren a Querétaro. No estoy diciendo que fue la decisión correcta, pero de que se puede, se puede, ¿no? Decisiones así. O sea, a ver, no es reversible, dirías. La reforma pero no, sí es pero ciertos contratos bloqueable. Sí, ciertos contratos se pueden echar para atrás y es bloqueable burocráticamente. De por sí, yo creo la gran crítica de la reforma energética que yo tengo es la implementación y la burocracia y tantas compañías extranjeras que nos dicen un trámite en México me tarda 1 año y medio cuando en cualquier país europeo, en Estados Unidos, 1 mes. Entonces, de por sí estamos retrasando todo por la burocracia. Ahora, si a propósito quieren detener esto, pues en vez de 1 año y medio se tardan 6, 7, 8 años, se detiene la inversión, hay mucha incertidumbre y sí se podría venir abajo pues, los avances que hemos conseguido a la fecha, que podrían ser mucho mayores.
Segundo punto, en cuanto al plan estratégico energético, completamente de acuerdo. Y yo, de hecho, a mí lo que me gustaría ver sería pues un mayor énfasis en el tema de renovables, de energías limpias. Hoy por hoy, por ejemplo, por citar el caso de la India, el 70% de la capacidad que están instalando para energía viene de fuentes renovables. Wow. Y nosotros estamos en el 12, 15, 20. Muy bajo. Entonces, pues nos vamos a quedar con infraestructura obsoleta que no va a servir de nada. O bueno, para empezar, no tenemos muy buena. Y luego si vamos a construir nuevas refinerías, por ejemplo, pues a lo mejor no las quedamos y no sirven de mucho. A mí lo que me gustaría ver, y es algo que en nuestra campaña con Margarita Zavala sí hemos comentado, es dar el vuelco hacia las energías renovables, ser un líder mundial en la producción y exportación de toda la tecnología necesaria para producir energías renovables. Dos respuestas bastante puntuales. Dice... bueno, quizá no se pueda revertir, pero sí bloquear y, por tanto, inhibir o desincentivar la inversión. Y estamos hablando de la friolera, según los datos que han puesto sobre la mesa el gobierno, algo así como 153,000 millones de dólares en inversiones en el largo plazo. ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo? Y si el camino del plan, lo que está hablando, digamos, además de la parte de electricidad, tiene que ver con las energías renovables. Sí, nada más para puntualizar, la parte de la reforma energética tiene que ser una estructura de largo plazo, número uno. Número dos, el dinero no conoce mercados, es decir, no importa cuál tipo de mercado, el dinero se va a necesitar en el mercado donde haya una necesidad. Tercero, el mensaje no es muy claro, en la ronda 2.4, que vimos que fueron más de 19 compañías que ganaron, sí. El mensaje es claro, no tengo ninguna objeción por trabajar por cualquier administrador que gane en el 2018. No hay temor a ninguno de los candidatos que se imponga. Y estamos viendo las inversiones, por ejemplo, en las subastas eléctricas, estamos viendo en todo lo que está sucediendo hoy en día. El único inconveniente, y volviendo a ese punto, es que si alguien obstruye o no agiliza los trámites necesarios para poder hacer que esas inversiones lleguen lo más rápido posible, eso sí va a ser un problema económico en nuestro país. Entonces coincidirías con Demian, sí, coincido con que él. Ese sí puede ser un obstáculo que eche para abajo la reforma. Más no bien, por la vía legal, digamos, de cancelación de proyectos, sino de inhabilitarlos, por decirlo de alguna manera. Más bien dicho, no se volverían rentables para el inversionista. Y eso es un problema. Todos los que quieren invertir quieren que su dinero sea rentable en un periodo de tiempo. Entonces, hay que revisar los tiempos de cuánto tiempo tarda en hacer un estudio de impacto ambiental, cuánto el estudio de impacto social, cuánto es el permiso para sacar, si voy a hacer una refinería, una petroquímica, o si voy a tener un contrato de hidrocarburos, o voy a generar una planta de electricidad, o voy a ser un comercializador dentro del mercado mayorista. O sea, hay muchas todavía incógnitas, y esto te lo digo porque el presupuesto que se da a la Comisión Reguladora de Energía es de 200 millones de pesos, entre 200 y 300 millones de pesos. Y no puede ser que que coordina todo el mercado tenga tan bajo presupuesto. Se necesita incrementar ese presupuesto a la Comisión Reguladora de Energía para que tenga recursos, para que regule en forma rápida y expedida todos los permisos y todo lo que está transmitiendo hoy en día a través de la Comisión Reguladora de Energía. Ese tipo de cosas, junto con, por ejemplo, la crítica que hacía Ramsés a la desinversión de la paraestatal de Pemex, la gran empresa petrolera mexicana, y su impacto en las regiones, esas, digamos, te estarían mostrando las deficiencias institucionales e incluso de capacidades de nuestra petrolera para competir en esta reforma energética. Yo no creo que son deficiencias institucionales, yo creo que son deficiencias políticas. Entonces, este gobierno, pues, en muchos otros sectores, ha venido disminuyendo los niveles de inversión en carreteras, en infraestructura de todo tipo, incluyendo la energética. Entonces, a veces pensamos que, bueno, una reforma energética vino a fortalecer a los privados y ya como que olvidar a Pemex, y yo creo que no debe ser así, debe de ir de la mano una empresa fuerte mexicana, como es el caso de muchos otros países en Europa, por ejemplo, que la petrolera estatal sea fuerte y compita en igualdad de condiciones con nosotros. Pero entonces ahorita en México, Pemex dijimos, bueno, ya nos vamos a enfocar en los privados, y Pemex le vamos quitando el dinero, como bien comentó, la inversión ha caído dramáticamente. Pero entonces te coincides también con Ramsés, o sea, ha sido un error dejar de invertir en Pemex. Por supuesto, pero no es un error tanto de Pemex, es un error del gobierno que dijo, ya le voy a retirar todos estos recursos. Pemex por sí mismo pues tendría todo para salir adelante en este nuevo entorno donde podría hacer alianzas estratégicas. Bueno, del gobierno y ahí también del Congreso, que es la que maneja el presupuesto.
Sí y no. Siempre el gobierno es el que el gobierno federal propone el presupuesto y siempre hace los ajustes necesarios. Y este Congreso se ha caracterizado por siempre avalar lo que propone el gobierno federal. Entonces, ¿no? Y está todo el tema de los moches, del PAN y todo, que siempre con tal de conseguir lo suyo avalaban. Entonces yo sí le finco la responsabilidad directamente al gobierno federal. Y no tiene que ser así, y yo creo que sí se puede aumentar significativamente la inversión en Pemex, fortalecerla y estar listos para estos nuevos retos que implica la falta de infraestructura energética. Si hay un problema de desinversión y además falta de planes, lo que también hay es un montón de calificaciones y descalificaciones entre los candidatos respecto a algunos aspectos de la industria energética. Hablando de la reforma energética, su situación, sus perspectivas y sobre todo, cuáles son los planteamientos de los principales candidatos sobre el tema en vista de que vienen ya, bueno, de hecho ya están las campañas, aunque propiamente formalmente hasta el próximo día 30. Estamos hablando con Demian Sánchez, coordinador de asesores de Margarita Zavala. Ramsés Pech, me quedé contigo, Ramsés. Y una cuestión que tampoco están tocando suficientemente, no sé si ustedes coincidan o cuál es su punto de vista, es el impacto que está teniendo la desinversión en Pemex en estados en los que el producto se nos ha caído brutalmente. Y estamos hablando de Campeche, los estados petroleros, Campeche, Tabasco, Veracruz. El impacto social y económico es devastador y yo no estoy viendo tampoco, no solo un plan, como ustedes decían, energético de largo plazo, sino tampoco cómo intervenir en estados donde el producto ha sufrido caídas, pues a veces de 6 hasta 7, 8%. Bueno, entonces vamos a puntualizar algo importante. Las reformas estructurales energéticas de cualquier país con planeado tiene que tener primero, ¿qué es primero? ¿La infraestructura o la materia prima? Y debe ser primero la infraestructura. Seguidamente, a ver, ¿qué sucedió en los estados de Veracruz, Campeche y Tabasco? Es lo siguiente. En el 2015, antes de 2015, se invertía más o menos alrededor de lo que se llama la región sur, que abarca la zona sur de Veracruz, que está Agua Dulce, el estado de Tabasco y la parte norte de Chiapas. Esa zona se integraron más o menos 60,000 millones, 70,000 millones de pesos al año. A Tabasco le correspondía más o menos entre 50 y 55,000 millones de pesos al año. Pero eso había una economía circulante de servicio, de hoteles y todos los servicios que se generaban para todos los que se necesitaba Pemex Exploración y Producción. Había una economía entre 100 y 120,000 millones de pesos en Tabasco. Se hace la desinversión en Pemex y hoy en día nomás se está dando alrededor de 20,000 millones de pesos. ¿Qué sucede con el mercado? De todo el dinero que había circulando, se contrae. De 120 llega hasta 40 y hasta 50,000 millones por año. Es decir, que hubo una desinversión del mercado entre 50 y 70,000 millones de pesos solo en el estado de Tabasco. O sea, se secó, vaya, ¿sí? Para decirlo claro. La pregunta es, ¿qué proyectos, y eso se lo pongo yo en la mesa, pueden ayudar a los estados de Tabasco y Campeche a incrementar o posicionar de nuevo el mercado ante la falta de la inversión por la salida de todo este dinero que estaba circulando en su momento? Entonces, yo no he visto proyectos específicos. Hablan de refinerías, hablan de plantas de generación de electricidad y muchas cosas, pero hay que recordar, cualquier infraestructura dentro de la parte energética es un promedio de 2 a 4 años para que empiece a operar, en función de los estudios que se tengan que desarrollar con su anterioridad de factibilidad que se puedan realizar. Es decir, una planta que se pueda operar va a estar dentro de 3 a unos 5 años posible su operación. A ver, ahí podemos bajar a una de las propuestas concretas que sí han puesto sobre la mesa, en concreto el candidato de Morena, López Obrador, que dice hay que entrarle rápido, esa es su promesa, de sus primeras promesas de campaña es vamos a construir 2 refinerías, entiendo, ¿no? Una en Tabasco y la otra en Campeche, para dejar de importar gasolina. ¿Qué opinas? ¿Responde a las necesidades que está planteando Ramsés? ¿Es viable? Yo creo que no responde, sobre todo en el plazo de un sexenio, ¿no? Entonces, en lo que se hacen todas las ingenierías, los estudios y se echa a andar, difícilmente se sentiría el impacto. Entonces, claramente hay una situación de emergencia económica en estos estados y algo hay que hacer. Claro. Sin embargo, las refinerías para mí no son la solución. Uno, por el tiempo que tardan. Y dos, porque nos vamos a enfrascar en construir cosas faraónicas, obras enormes, que no necesariamente es lo que el mundo va a pedir en el futuro, ¿no? Yo me concentraría más bien en la distribución y generación de energía y de energía limpia, como ya comentaba.
Y entonces ahí es donde podríamos estar en la punta de la lanza y es algo que nos va a servir por muchas décadas más en vez de nada más estar agarrando la cola del boom de hidrocarburos. Entonces, por esas razones, por las razones ambientales de estar contaminando con una refinería versus energías renovables y demás, no me parece adecuado. Ahora, sí tenemos que hacer algo inmediato con estos estados. Yo que propondría, por ejemplo, la industria naviera ha caído en desuso en toda esa región porque eran todos los buques que transportaban lo relacionado a los hidrocarburos. Hay que reconfigurar y hay que construir una flota naviera de pesca de aguas profundas. El turismo, ¿no? el turismo sustentable, cosas de ese estilo, donde hay mucha vocación en esa zona, pero está desaprovechado. Entonces hay cosas que podemos hacer que yo creo que podrían dar alivio mucho más rápido, que no costarían tanto, porque esa es otra. Estas cosas cuestan $10,000 millones, o por lo menos. Entonces, para mí esos $10,000 millones, que no los invierte el gobierno, que los invierte en otra cosa. Y si llegáramos a construir refinerías, yo diría que sean concesionadas al sector privado. Ya la reforma energética lo permite. No estaría gastando el dinero de los mexicanos en eso. Las refinerías de Pemex no son muy buenas, de todas maneras no hemos sido muy eficientes operándolas, entonces mejor que lo haga el sector privado, que lo hacen de forma más eficiente en términos económicos, y que el Estado mexicano se dedique a eso, a ayudar a estas poblaciones reconfigurándole la industria naviera, etcétera. ¿Coincides? Las refinerías no son la respuesta a las necesidades de esos estados, pero tampoco es una preocupación, por ejemplo, para la importación de gasolinas. Bueno, ¿Cuál es tu postura? Las refinerías que están planteando de 300,000 barriles no son viables, en primer lugar. Sí son viables refinerías que se empiecen de 20,000 barriles. Una refinería no se construye en función de un volumen ideado, sino se construye en función de cuánto es el consumo del mercado en esa zona. Y en las zonas la zona que es la zona sur-sureste hay un problema. Toda la distribución de los combustibles se hace por ruedas. Y eso va a encarecer el precio del combustible. O sea, porque en camión. En camión. Pipa. En pipa, Exacto. No hay ductos. No hay ductos. No hay ductos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Refinerías en función del número de carros y kilómetros recorridos por cada vehículo que está en esas zonas. Entonces, los cálculos que hemos estado realizando es que no necesitamos refinerías de 300,000. Podemos hacer refinerías empezando de 20,000 y hay refinerías modulares que pueden llegar hasta 100,000 barriles. Lo máximo que se puede construir en la zona sur-sureste es una refinería no mayor de 100,000 barriles en un periodo de 8 años. Es decir, 2 refinerías que pudieran alcanzar los 100,000 barriles. ¿Por qué? Porque si nos vamos en la zona norte, ya tenemos todos los ductos y la importación que se está realizando por medio de Estados Unidos. Y en la zona centro tenemos lo de Tuxpan, que se están haciendo con la zona del Pacífico. Es decir, del centro de la República hacia el norte no vamos a tener problemas de abasto de combustibles por la importación. Pero en la zona sur-sureste sí hay el problema, porque va a ser más caro traer el combustible importado. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo más importante? ¿La infraestructura? Sí. ¿Hay el mercado? Sí. El dinero lo tienen que hacer los privados. No puede ser el gobierno, porque el gobierno vamos a depender mucho del presupuesto que se ha aprobado por la Cámara de Diputados. La pregunta es, si ganase, supongamos, el grupo de Morena, la pregunta es cuánta gente va a tener en la Cámara de Diputados que le apruebe ese presupuesto, la refinería. Ahí se puede atorar. Hay otra crítica que pongo sobre la mesa, y es de Ricardo Anaya. El domingo, en su registro como candidato, decía que descalificaba la propuesta de la construcción de refinerías, porque decía, para 2024 el consumo de gasolina, por ejemplo, de los vehículos y de electricidad, prácticamente va a estar a la mitad. Entonces, es una idea, digamos, del pasado, seguir pensando en términos de refinar y de evitar la importación de gasolina. ¿Coincides con Anaya? Coincido que es del pasado. Anaya, no sé qué pensar de sus comentarios de la reforma energética. Primero estaba a favor, luego la ha criticado y ahora esto. Entonces yo creo que siempre hay mucha como conveniencia política en lo que está comentando. De que las refinerías son cosas del pasado, absolutamente, yo ya también lo estuve comentando. Sí me preocupa un poco, entonces, bueno, ¿cuál es la alternativa? Dice, la electricidad va a estar creciendo su uso, ojalá estemos adoptando mayores autos eléctricos, por ejemplo.
pero no veo propuestas, no veo, o sea, estas cosas no pasan de un día hacia el otro, no tenemos la capacidad, la red de recarga para los automóviles, no les estamos dando incentivos a los productores. Hoy por hoy comprar un auto eléctrico en México es prohibitivamente caro. ¿Cuánto vale? Como 700,000 pesos, 700,000 pesos. O sea, sí. Anaya lo plantea como un destino que nos va a alcanzar un día. Exacto. No como parte de un plan para llegar a... Él dice, la economía mundial está cambiando y vean, y voy a Seattle y compro aquí en la tienda de Amazon y todas estas cosas. Perfecto, pero ¿cómo? ¿No? Y entonces se necesitan planes muy concretos, incentivos muy concretos, la infraestructura, que son cosas que tardan años y años y años en construir, y yo no veo eso. Entonces sí tiene que venir acompañado de una idea a largo plazo, no solo de las ocurrencias políticas del momento. ¿Cómo lo ves, Ramsés? ¿Coincides con Anaya? ¿Son cosas del pasado o no coincides? Por lo menos de su última declaración. No sé ya de las de atrás. Yo creo que lo que primero que tenemos que plantear, bueno, y por eso estoy poniéndolo el plan. A ver, para que yo pueda tener un vehículo, tengo que tener poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo los últimos 45 días ha disminuido un 20%. La pregunta es, ¿quién puede comprarse un vehículo, aunque sea con gasolina o hace diésel hoy en día? No hay facilidades ahorita porque tienes que pagar, o comes o pagas las deudas anteriores. Entonces, lo que hay que replantear, yo creo que también es dentro de un plan estratégico, es cómo empoderamos hoy en día a la gente que tenga mayor facilidad de gasto, de inversión. Por ejemplo, en la Comunidad Europea y lo que sucedió en Davos lo que están diciendo es, vamos a cambiar la estructura de los países en donde se podere al ciudadano que tenga dinero para que gaste y circule y la moneda se fortalezca. En México no estamos haciendo eso, al contrario, no estamos fortaleciendo nosotros nuestro poder adquisitivo. Entonces, imagínense si queremos tener acceso a carros eléctricos, no tengo dinero para comprar un carro eléctrico, no tengo el poder adquisitivo para hacer esto. Entonces la pregunta es, ahorita que están subiendo las tasas de interés, la FED y el Banco de México que acaba de subir hace poquito las tasas de interés, quiere decir que el crédito va a ser un momento que no va a ser algo fácil para que podamos tener acceso a algo. Aún más complicado obtenerlo. Hay dos propuestas. Energética, las elecciones y el próximo gobierno que de ahí salga. Estamos hablando con Demian Sánchez, coordinador de asesores de Margarita Zavala, y estamos hablando con Ramsés Pech, especialista en asuntos y consultor en asuntos energéticos. Me había quedado con dos declaraciones en la mesa. Ya hemos venido analizando las posturas de Anaya, también del López Obrador. Lo que dice el candidato del PRI, sobre todo se concentra en decir hay que pegarle al huachicol, garantizar que no haya robo de gasolina, y no le he escuchado mucho más sobre el tema. ¿Resuelve eso? ¿Eso es suficiente? Por supuesto que no, y aparte lleva el foco a un problema que pues no pudo resolver esta administración y que tiene que ver con lo que en mi opinión es la gran reforma estructural pendiente, que es la legalidad y el Estado de Derecho. Y en eso reprobado el PRI. La reforma estructural que no llegó nunca, está fuera del Pacto por México. Cumplir la ley, ¿no? Tan sencillo como eso, y combatir la corrupción y todas esas cosas. Y el PRI pues tiene una debilidad tremenda en eso, no ha logrado muchos avances, y entonces que él ponga el foco sobre este tema que pues enteramente es uno de corrupción y de falta de seguimiento y de hacer cumplir la ley, me sorprende un poco, por un lado. Y por otro... ¿Te sorprende? ¿Cómo cualificarías? Pues desafortunado, ¿no? Porque realmente el problema de fondo es otro, ¿no? Tenemos que dar el paso hacia el siglo XXI, de asegurar la transición energética hacia fuentes renovables, asegurar la distribución, la producción, toda la infraestructura, y que nos hable de esto que nos están robando por acá, que es algo que ellos pudieron corregir y no lo hicieron, pues no le veo mucho rumbo. ¿No le hace sentido a Demian? ¿A ti te hace sentido? Creo que más bien sobre combatir la forma como se está sustrayendo nuestros ductos, los hidrocarburos y los combustibles, es más bien plantearnos que tenemos que sacar a Pemex de esa responsabilidad que no le compete. Pemex no es una empresa de vigilancia. Pemex es una empresa de sacar la materia prima y transformarla. Ese es su core business de Pemex. Lo que se debe de crear es como se hizo con Senagas. Senagas se creó una institución que controla los ductos de gas, sino que hay que crear ahora un instituto que pueda controlar los ductos de crudo y los ductos de petrolíferos por medio del Estado,
porque esto es una estrategia nacional ya, o sea, ya es una estrategia nacional y esto nos pega directamente a todo lo que es la economía de nuestro país. O sea, eso sería un decir, eso sí sería un cómo. Sí, o sea, ¿cómo logras pegarle al huachicol? Todos los ductos a una empresa distinta a Pemex que se ocupe del mantenimiento, seguridad básicamente, y ¿no? que esté la Secretaría de Gobernación incluida en ese sentido, porque la Secretaría de Gobernación tendría todas las herramientas y toda la infraestructura necesaria para poder cubrir todos los ductos que se puedan realizar. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando solamente de los ductos de Pemex, pero cuando vengan las compañías a invertir en construcción de ductos, también tiene que darse ese aseguramiento estratégico, porque cualquier incremento en vigilancia que se dé va a ir directamente al costo del precio de los combustibles y eso lo vamos a tener que pagar nosotros. Entonces, cualquier sobrecosto, lo que lo vamos a absorber, vamos a hacer nosotros. Entonces, lo que hay que ver es cómo asegura la nación que pueda vigilar eso sin que afecte al precio del consumidor. Pues hay un montón de propuestas. Me voy con la última, y se me está acabando el tiempo, Demian, pero quizá la mayor amenaza que ha sobrevolado a la reforma energética ha sido el ofrecimiento desde hace 2 años de López Obrador de, ¿cómo se llama?, de cancelar las licitaciones. Y me quedé, Demian, con el tema, con uno de los últimos posicionamientos que tenemos hablando de campañas precisamente, y es el de López Obrador. Ayer estuvo circulando en varios medios, creo que lo dio a conocer Bloomberg, pero lo retomaron varios, diciendo que Alfonso Romo, uno de los principales asesores de López Obrador, decía que habían estado revisando las licitaciones, creo que ya van cerca de 90 y piensan terminar el sexenio con cerca de 100 para la exploración de petróleo en aguas someras y algunas profundas del Golfo de México, y dice que las estaría revisando y que le parece que no están tan mal, que no son tan negativas como a lo mejor habría advertido cuando hace 2 años pedía su cancelación. ¿Tú crees que sí está cambiando de opinión? Y si está cambiando de opinión, ¿por qué está cambiando de opinión? ¿Simplemente porque no se había metido a estudiarlas? 2 cosas, yo creo. Uno es que Alfonso Romo, que ya en varias ocasiones ha dicho lo que el candidato quiso decir fue tal, me recuerda un poco a Rubén Aguilar con el presidente Fox, lo que el presidente quiso decir, entonces... Ajá. Yo no me fío en algo que se dijo en una reunión, se supone a puerta cerrada, el asesor, ¿no? Entonces habría que ver qué efectivamente piensa López Obrador, que es alguien que tiene sus ideas, sus decisiones y no creo que se deje, no deje cambiarlas fácilmente. O sea, pero ¿no crees que pueda ser al revés? Que él esté siendo enviado para tirar esos globos sonda y ver qué impacto tiene en la opinión pública. Yo creo que la instrucción de Alfonso Romo es calman las aguas con los inversionistas, diles que todo va a estar bien, y entonces les acaba, y ha habido otras instancias, les acaba diciendo lo que quieren oír, tranquilos, no va a pasar nada, pero yo no estoy tan convencido, primero. Segundo, según lo que salió en los medios, era que se iban a mantener los contratos, pero diciendo los que eran buenos para la nación. Y entonces estas interpretaciones casi como de Hugo Chávez, de yo al final acabaré decidiendo qué es lo bueno para la nación o no, o de Donald Trump, por ejemplo, que dice que el Tratado de Libre Comercio no es bueno para su país cuando a todas luces lo es. Entonces estas cosas de, bueno, cuando sea bueno, a juicio de quién, con qué criterio, quién sabe, a mí me ponen un poquito nervioso. Y tercero, yo creo que nada más es un tema que hemos visto una estrategia generalizada de Morena, de tratar de no ser tan radicales, de parecer más centristas, de no mover mucho el barco, pero pues me parece más una estrategia electoral de coyuntura que algo de lo que hemos conocido históricamente de las opiniones de López Obrador. O sea que si Demian fuera inversionista petrolero, no estaría demasiado tranquilo con esa clase de... Me espero 6 meses. De declaraciones. ¿No? 6 meses en los tiempos que se manejan en la industria, no es mucho. Me espero 6 meses a ver y qué pasa y vamos viendo. Pero yo creo que sí empieza a pasar eso, ¿no? Incluso por el Tratado de Libre Comercio también, por la negociación y todo, pero por la incertidumbre de las elecciones y qué haría el eventual ganador o la eventual ganadora, sí hay mucha incertidumbre. Bueno, pero a ver, si te esperas 6 meses, digamos que también hay un gana-gana para el propio candidato porque no le hacen olas ni le están ni lo atacarían como si estuviera confirmado que hay una amenaza contra todas esas inversiones. ¿Cómo la ves tú, Ramsés? Lo veo en este sentido. Los contratos no se pueden cancelar, número 1.
Son contratos internacionales, están bajo ciertos reglamentos y es muy complicado. Te acabas en tribunales internacionales. Y ahí en la parte de la reforma energética dice que tiene que ser de un juicio y se ponen muchas cosas. El mensaje es claro, a ver, Shell en Mar del Norte a partir del año 2007 está cerrando el campo de ciertas inversiones que está realizando, se fue a invertir en Brasil, está en Estados Unidos, acuérdense que tenemos un 50% de una refinería con Shell y tiene Pemex. Y lo que está haciendo Shell es que ya se dio cuenta que le sale muy caro hacer inversiones, por ejemplo, en aguas profundas en el Mar del Norte. Si lo comparan con los precios, le está resultando casi más del 60% más barato venirse a México y en el Golfo de Estados Unidos para hacer esas inversiones. El mensaje es claro, los inversionistas no les interesa quién gane la administración, sino que le interesa que los reguladores, que en este caso son autónomos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien es que controla los contratos por medio de la Secretaría de Energía, que es donde reporta la Comisión Reguladora que otorga los permisos, esos reguladores, al ser autónomos, no sean influidos por ciertas cuestiones de ideología políticas, sino deben ser de ideologías de negocios. Si no influyen sobre la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ni con la Comisión Reguladora de Energía, ni las otras órganos que se crearon a partir de la reforma energética, todos los inversionistas deben de estar tranquilos, mientras no los estén influyendo a ellos, porque todos los contratos están en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Hay suficiente garantía? ¿Coincides? A mí se me hace muy ingenuo eso. Vean el caso de Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio. ¿Quién hubiera pensado en su sano juicio que Estados Unidos se pudiera retirar? Y entonces a veces esta euforia por las mejores tasas de retorno y demás lleva a que los inversionistas sigan haciendo algo que no considere el riesgo político. Y yo sí, en mi opinión, sí hay un riesgo político importante. Y no es que diga López Obrador es un peligro para México y todo, sino simplemente su visión económica es algo de los 70 y no queremos ya regresar a eso. Y a lo mejor no cancela ni la reforma ni los contratos, pero ya no va a haber nuevos y entonces son otros 6 años perdidos. Y entonces eso para mí sí es una amenaza, ¿no? Es un riesgo que nos está poniendo sobre la mesa este candidato. No es el peligro para México, no se va a venir abajo el mundo, pero sí hay muchas cosas muy importantes que tenemos que considerar. Voy cerrando. Tu último comentario, si coincides o difieres. No, lo que hay que tener, a ver, una cosa muy importante. La industria de hidrocarburos no es que ganes... en la industria de hidrocarburos no es tan difícil ganar un contrato. Lo difícil es operar el contrato. Y el contrato, por ejemplo, si nos vamos a exploración, una maduración está entre 7 y 10 años. Uno de desarrollo es entre 2 y 5 años. Y hay que ver y hay que evaluar en un periodo de tiempo si es conveniente continuar o no. En los contratos te dice, si no te conviene, puedes regresar al contrato y sin ningún problema. Lo que hay que entender ahora es que los candidatos que van a estar hoy en día solicitando el voto de todos nosotros es que nos digan cuál es el plan estratégico de largo plazo que asegure la estrategia energética de nuestro país. En el sentido no solo de la parte petrolera, sino incluida todo el resto. Ese podría ser una buena conclusión de esta mesa. ¿Cómo ven? Coincido. Muchas gracias. A ti. Ya se nos está agotando el tiempo y no me quiero ir sin agradecerle mucho, Demian Sánchez, como siempre. Muchas gracias, Pepe, de verdad, gracias. Un placer haberte tenido aquí en Opiniones Encontradas. Vamos a tratar de meternos a estos temas, ir tratando de ver, ¿no?, área por área, y evaluando las distintas propuestas de los candidatos, no solamente a partir de debates entre ellos, sino también análisis de especialistas como ustedes. ¿Cómo ves, Ramsés? Sí, vamos a la disposición. Y por supuesto, es uno de los temas centrales. Sin duda. Muchas gracias. ¿Cuándo te regresas a Tabasco? Ahorita mismo estamos regresando ya. Oye, hay que contar las historias que están pasando ahí. Y son muy fuertes las que están pasando ahí. La tasa de desempleo subió más del 7% y el problema es que, por ejemplo, los salarios que habían fluctuaban entre 40 y 60 mil pesos. Ahorita los salarios están fluctuando entre 10 y 20 mil pesos. Por eso hay la pérdida de poder adquisitivo. Hay un chiste hoy en día que dicen, los que iban a buenos restaurantes ahora van a las taquerías, los que iban a las taquerías van a los triciclos y los que iban a los triciclos ahora llevan su lunch al trabajo. O sea, ese es el inconveniente que estamos viendo hoy en día. Cuéntanos un poco de la parte, digamos, humana, que esa es de la que menos se habla. Bueno, hay mucho, por ejemplo, lo que es Campeche, Veracruz y sobre todo Tabasco y la parte de Chiapas, donde está toda esta en la industria.
estamos viendo lo que hay una economía circulante, estamos viendo migración de mucha gente. Por ejemplo, se están yendo a Tijuana a trabajar, están yendo maquiladoras a ir a buscar gente, pero no con el mismo salario que están acostumbrados. Comentan que la agricultura puede ser una fuente, pero no es el mismo salario. No creo que un ingeniero petrolero vaya al campo. Por ejemplo, en el estado de Tabasco hay 17 municipios, 14 dependían de la industria de hidrocarburos y la agricultura solo son 4 a 5. Entonces no es tan fácil un planteamiento de que regresemos a la agricultura, al turismo. Sabemos cómo están las condiciones de seguridad física en algunos estados, por los inconvenientes que hay de seguridad. Y esto lo que está ocasionando es que la economía, si no hay una inversión directa de dinero, se va a colapsar y yo creo que no vamos a salir en...